Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Adolfo Guajardo Mendoza, soy profesor investigador del Colegio Mexiquense, adscrito al Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Política Pública. Yo hice la licenciatura en Economía en el Tecnológico de Monterrey, en el Campus Monterrey, y después la maestría en Administración y Política Pública en el CIDE, y el doctorado también en Políticas Públicas en el CIDE. Durante mi trayecto en la academia me han interesado los temas relacionados con el cambio tecnológico, sus efectos en el empleo, la percepción que tiene el público de la ciencia, de la tecnología y las políticas públicas para el fomento de la innovación tecnológica. Fue un proceso muy transparente y abierto. Se publicó una convocatoria en redes sociales y en distintos medios. Yo participé de acuerdo a los criterios de la convocatoria. Se presentaron documentos, el currículum, todas las publicaciones y todo el historial de docencia y clases, y con base en esta información se hizo un primer filtro. Posteriormente hubo una entrevista de todos los aspirantes, ahí hubo otro filtro, después una clase muestra para poder mostrar las habilidades de docencia, y al final la comisión del Colegio Mexiquense decidió que yo me quedara, y bueno, me siento muy afortunado por estar acá. En este primer año me interesa estudiar los efectos del cambio tecnológico en el empleo en México, particularmente en el Estado de México. El cambio tecnológico siempre ha producido ansiedad en los mercados laborales. Desde la primera revolución industrial se suscitaron movimientos como el UDITA, que estaban en contra de la adopción de tecnología por el temor a perder empleos y a ser reemplazados por máquinas. Sin embargo, desde ese momento hasta ahora no se han producido desplazamientos masivos de trabajadores por máquinas. Sí ha habido una serie de desplazamientos y de ocupaciones que incluso han desaparecido porque ahora están totalmente tecnificadas, pero las personas siempre han encontrado refugio en otros sectores, en otras labores menos o más intensivas en tecnología. Funciona un mecanismo de compensación y de reabsorción que hasta ahora ha logrado reubicar a las personas que son desplazadas por el cambio tecnológico. Esto es porque siempre hubo una serie de actividades que se suponía estaban muy complicadas para emular por parte de las máquinas, ¿no? Actividades que requerían o que requieren empatía, convivencia, liderazgo, creatividad, pensamiento crítico, innovación. Sin embargo, esto está empezando a cambiar. Hay una serie de nuevas tecnologías de inteligencia artificial que están empezando a imitar y en ocasiones a igualar las funciones cognitivas de los seres humanos. Ya no solamente es posible automatizar tareas predecibles, tareas rutinarias, ahora también se puede automatizar otro tipo de actividades como la conducción de vehículos, como el servicio o atención a clientes. En ocasiones ya podemos estar dialogando a través de nuestro teléfono con máquinas y robots inteligentes sin siquiera darnos cuenta que quien nos está atendiendo del otro lado no es una persona. Entonces, eso que antes funcionaba, es decir, desplazarnos a otros sectores en donde la tecnología no había llegado porque eran sectores de actividades eminentemente humanas, está terminando. Ahora la tecnología puede penetrar en casi todos los ámbitos de los mercados laborales, y eso está generando una nueva ola de ansiedad, una nueva ola de preocupaciones sobre lo que va a ocurrir con el futuro del empleo. Y eso es lo que me interesa estudiar. Quiero saber si ese proceso ya empezó en el país, ya empezó en el Estado de México, si ya estamos viendo la penetración de estas tecnologías en sectores y en ocupaciones que antes eran eminentemente ocupadas por personas, qué efectos están teniendo en los salarios, qué efectos están teniendo en la distribución o segmentación de los trabajadores en distintos sectores, y si hay alguna preocupación o reacción de parte de los gobiernos del mundo sobre cómo van a enfrentar esta nueva situación. Tiene que ver con la creación de nuevas habilidades, de nuevos programas de estudio, un rediseño total de los sistemas educativos, una flexibilización de los mercados laborales y sobre todo, y muy importante,
no pretender detener esta ola de cambio tecnológico, porque nos va a pasar por encima. Hay que aprovecharla, no hay que tenerle miedo, hay que aprovecharla, capitalizarla y sacar toda la ventaja que podamos de ella al mismo tiempo que mitigamos y tratamos de reducir sus riesgos. Particularmente a nivel nacional, sí, en 2020 tuve la oportunidad de participar en un libro que hacía una primera estimación de alrededor del 50% de actividades y ocupaciones que tecnológicamente podían ya ser automatizadas en nuestro país. Es muy importante entender que no es lo mismo que se puedan automatizar tecnológicamente a que esto vaya a ocurrir. Todavía hay otras barreras. La primera son tecnologías costosas. Entonces no importa que ya haya tecnología para poder sustituir a varias ocupaciones, no va a ocurrir si los salarios son todavía relativamente mucho más bajos que el costo de esa tecnología. Pero el costo de la tecnología viene cayendo paulatinamente. Los salarios están estancados en el país, pero creciendo también de manera significativa. Entonces tenemos todavía algunos años antes de que esas dos curvas se crucen, pero eventualmente se van a cruzar y ya no vamos a tener esa ventaja en términos de costos. Es un momento para aprovechar, no para instalarnos en la comodidad, en pensar que no nos va a ocurrir como sí está ocurriendo ya en otros países, sí nos va a ocurrir. Somos un país que depende fuertemente, sí, del sector servicios, pero también de la industria manufacturera, que es un sector que es altamente automatizable y que eventualmente vamos a empezar a sentir presiones de toda la gente que está ocupada en este sector, y si no hay una claridad sobre cómo vamos a facilitar su desplazamiento hacia otras actividades, cómo vamos a facilitar su reconversión productiva y laboral, la obtención de nuevas habilidades, pues vamos a tener una presión social fuertísima, como está ocurriendo ya, por ejemplo, en China, donde de la noche a la mañana han tenido que cerrar grandes plantas porque se han automatizado y un montón de gente de pronto se ve sin empleo, ¿no? Es algo que hay que anticiparse y hay que aprovechar esta ventana de oportunidad que aún tenemos. La tecnología per se y el cambio tecnológico no es algo bueno ni malo, depende de las sociedades aprovechar estos cambios y estas olas y transformaciones, y depende de los gobiernos a partir de políticas públicas sensatas, bien diseñadas, bien implementadas. La intención es justo esto, a partir de este programa de investigación, que el Colegio Mexiquense se convierta en una instancia que produzca conocimiento que pueda ser útil para el Estado de México, pero también a nivel nacional para la toma de decisiones.